Amén. Muy bien, queridos hermanos. Vamos a comenzar con el mensaje de esta noche, el compartir. Buenas noches, querida hermana. Vamos a comenzar. Hoy día vamos a compartir, como ya les había dicho, la segunda parte del tema, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Hoy día voy a compartir, esta es la segunda parte. Y lo que quiero compartir hoy día con ustedes es cómo se formó la iglesia de Cristo. ¿Cómo se formó la iglesia de Cristo? ¿Por qué es importante saber cómo se formó la iglesia de Cristo? Porque de la forma como nuestro Señor Jesucristo creó la iglesia, la asamblea de Dios, entonces nos va a servir para dos cosas. Primero, para poder entender, queridos hermanos, cómo funciona la iglesia, qué es lo que debemos esperar de ella. Y van a ver, hermano, que ese conocimiento va a ser muy fructífero para nuestras vidas el día de hoy. Y segundo, cómo se formó la iglesia de Cristo es muy importante también porque de esa misma manera, gracias hijo, podemos también utilizar ese conocimiento para formar también una iglesia. ¿Correcto? Hoy día, al final de la enseñanza de hoy, les voy a dar un concepto de qué es la iglesia. ¿Ya? Pero antes de darles ese concepto general, ¿saben qué es lo que voy a hacer? Lo que quiero compartir con ustedes es, como ya les estaba diciendo, cómo se formó la iglesia de Cristo, cómo hizo Jesús las cosas. Y ahí les voy a ir marcando. Voy a poner una palabra por acá, otra por acá, y van a ver ustedes cómo Jesucristo comenzó a formar la iglesia. ¿Ya? Uno de los textos que tú vas a encontrar que te habla de esto, aunque tú no lo creas, está en el Evangelio de Marcos. Vamos al Evangelio de Marcos, vamos al capítulo 1. Y versículo 15. Acá vamos a poner texto base. Marcos, capítulo 1, verso 15. Y vamos a encontrar ahí varias palabras claves de cómo Cristo hizo y lo vamos a tratar de entender para formar la iglesia. La palabra del Señor dice así, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Todo parece ser, queridos hermanos, escuchen bien, que este fue el primer mensaje que dio el Señor Jesucristo. Y todo parece ser que este mensaje lo dio en las calles. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El que está diciendo estas palabras es el Señor Jesucristo. Entonces ahí tú vas a encontrar el primer requisito de cómo formó la iglesia. ¿Cuál es el primer requisito de cómo formó la iglesia? Vamos a poner acá, primero, compartiendo la palabra. Este punto, hermano, parece sencillo. Este punto parece que todo el mundo lo comprende. Pero en realidad, hermano, aunque tú no lo creas, la mayoría de creyentes no lo comprende. Escuchen, siempre que Dios quiere hacer una obra, siempre va a comenzar por la palabra de Dios.
Si tú quieres hacer un cambio en tu vida, lo primero que tienes que hacer es recibir palabra de Dios. Tú quieres mejorar tus relaciones matrimoniales, tienes que buscar la palabra de Dios. ¿Quieres mejorar tus asuntos financieros y económicos? La palabra de Dios. Hay muchos hermanos, yo no sé si ustedes han escuchado el testimonio de Paul Yonggi Cho, cómo se convirtió. Pastor coreano que hizo una de las iglesias más grandes del mundo. Paul Yonggi Cho dice que él estaba muriendo de tuberculosis. ¿Y qué pasa? Él le clamaba a Buda y le decía: Buda, ya los médicos ya le habían desahuciado, le habían dado como 2 meses, creo, de vida. Estaba vomitando sangre. ¿Y qué pasa? Él agarra y clamaba a Buda, porque los coreanos son budistas. Y dice que Buda nunca le respondió. Y entonces agarra y cuando estaba expectorando sangre, él agarra y le dice: ¿hay un Dios en el cielo? Si de verdad hay un Dios en el cielo, por favor, ayúdame. Estoy muriendo. Ayúdame, le dice. Al día siguiente, a los 2 días, vienen y le tocan la puerta de su casa. Era una niñita de 12 años. Esta niñita le comenzó a compartir el Evangelio de Jesucristo a Paul Yonggi Cho. ¿Me están entendiendo lo que le estoy diciendo? Muchas veces tú has estado con preocupaciones. Muchas veces tú has tenido cargas en tu corazón. Muchas veces tú no has sabido cómo hacer las cosas. Y entonces, ¿qué sucede? Agarras y comienzas a clamar: Dios mío, ayúdame. Y vas a la Biblia y tu corazón está como piedra, no quieres leer la Biblia. Te arrodillas para orar y hasta ahí, no sé si ustedes se acordarán, hay un salmo que dice, traté de orar, buenas hermanas, traté de orar, incluso la oración me ha sido contraria, dice el salmista. ¿Por qué? Porque hay momentos, hermano, en que estás saturado. ¿Y qué sucede en esos momentos? Tú clamas a Dios y pides ayuda, pero cometes un grave error, no vienes a la iglesia. ¿Y qué tiene que ver la iglesia? En la iglesia siempre va a haber palabra. Hermanos, siempre que Dios va a hacer una obra, va a comenzar con la palabra de Dios. No hay otra manera. Por eso también cuando yo he tenido graves problemas en mi vida, y créanme, graves, yo he venido, hermano, de verdad, de un mundo de verdad terrible. El mundo de mi mente se volvió bien conflictivo con los años. Y de verdad estuve al borde de la locura. ¿Qué fue lo que me sacó a mí? Comencé a recurrir a la palabra, a entender la palabra, a comprender lo que Dios quería decirme en la palabra. Y ¿saben qué, hermanos? Me comencé a sujetar por lo que la palabra decía. ¿Y saben qué pasó? Mi vida comenzó a cambiar. Mis circunstancias comenzaron a cambiar. Y miren, después de tantos años, ¿dónde estoy ahorita? Predicando el Evangelio de Jesucristo y ayudando a otros ahora a salir que tienen problemas peores que los míos. Pero como ya conozco el camino, ahora los puedo sacar. ¿Me están entendiendo? Así que el primer ingrediente para que Jesús comenzara a compartir la palabra, ¿cuál fue? Para que Jesús formara una iglesia, ¿cuál fue? Compartir la palabra. Ahora, pasemos al otro punto. ¿A quién le compartió la palabra? ¿Se acuerdan ustedes? Para hablar en forma general, fue a los judíos. Porque la Biblia dice, Jesús dijo en Juan 4, que la salvación viene de los judíos. Así que comenzó con ellos a enseñarle la palabra. Y uno pensaría, ¿verdad?, que todos los judíos serían, porque tenían a Dios como rey de sus vidas, ¿verdad?, seguían a Jehová. Ustedes pensarían, cualquiera pensaría que los discípulos y todo el pueblo judío era bien respetuoso,
eran guardadores de los mandamientos y estaban muy bien. No, no es cierto. La palabra de Dios es clara en el libro de Mateo, los primeros capítulos, antes que comience Jesús. Dice que cuando Jesús comenzó su ministerio, dice que había grandes tinieblas sobre la nación de Israel. Sus líderes religiosos estaban haciendo lo que mejor les parecía. Todo lo hacían por economía, por dinero. Aparte de ello, sus líderes religiosos, todo lo que hacían, aparte de dinero, comenzaban a hacer cargas grandes sobre los discípulos, y ellos ni con un dedo lo movían. O sea, no había amor, ni misericordia, ni compasión. Cada cual prácticamente, hermanos, estaba moviendo en cualquier dirección conforme su propia manera de pensar. No es por nada, pero todo parece ser, hermano, que la descripción concuerda con lo que está pasando en la iglesia de hoy. Hoy en día estamos haciendo lo mismo que el pueblo judío. Nos movemos por lo que yo siento. No, es que no siento, es que no me parece, es que a mí no me gusta cómo predica el hermano Percy. Todo es yo y lo que yo siento. ¿Me están entendiendo? Y ni siquiera te pones a analizar por un momento si lo que estoy predicando es la palabra de Dios. Esa debería ser tu preocupación. ¿Estoy hablando palabra de Dios o no? Porque ¿sabes qué, hermano? El hermano Percy no te va a poder salvar. El que te va a salvar es la palabra de Dios. Entonces, cuando vino Jesús, hermanos, los discípulos la gente estaba perdida y era el pueblo de Dios. Ponte a pensar que cuando viene y llama a Pedro, los del Sanedrín, ¿cómo hablaban de Pedro? Y de Juan, cuando hablan de Pedro y de Juan, dicen, estos eran hombres sin letra y de vulgo. Vulgares. ¿Se acuerdan? Yo les dije el otro día, cuando una de las sirvientas, Pedro ya estaban en las finales, a Jesús ya le faltaba poco para que lo condenen, para que lo crucifiquen. ¿Se acuerdan que Pedro estaba afuera mientras Jesús le iban a hacer juicio? ¿Se acuerdan que les conté? Y una sirvienta se le acerca y le dice, tú de verdad eres judío porque tu manera de hablar aún te delata. Tú no eres judío, sino tú eres un servidor de Cristo, porque aún tu manera de hablar te delata. ¿Qué le estaba diciendo? Que la manera tradicional de un judío era maldecir, insultar. Y Pedro, para que le crean de que él no tenía nada que ver con Jesús, ¿qué cosa comenzó a hacer? Yo no conozco a ese hombre, y comenzó a maldecir. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta cómo estaba el pueblo de Dios? En otras palabras, hermanos, las circunstancias cuando Jesús vino a predicar la palabra eran las mismas. Cada hombre, cada mujer estaba haciendo lo que mejor le parecía dentro del pueblo de Dios. Su liderazgo cristiano estaba totalmente perdido. De verdad que era gente hipócrita, que solamente gustaban de las apariencias. ¿Me están entendiendo? Y a ellos les comienza a predicar, a los judíos. En otras palabras, hermanos, gente que estaba perdida. Gente que estaba en tinieblas. Segundo ingrediente. Vamos a poner a su ladito a los judíos, gente que estaba en tinieblas. ¿Sí? ¿Cuál es el tercer ingrediente que encontramos en el texto? Jesús comenzó a predicar. Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Jesús comenzó compartiendo la palabra, comenzó convirtiendo a gente que estaba en tinieblas, pero acá añade un punto muy interesante. El reino de los cielos. ¿El reino de los cielos o el reino de Dios? El reino de Dios se ha acercado. Hermano, ¿por qué es interesante, pastor, eso del reino de Dios? Porque el reino de Dios, hermanos, es futuro. Esto está en el futuro.
El reino de Dios que está allá se ha acercado. Y este punto sí es el que tenemos que pasar más tiempo explicando. Porque se ha dado, a veces se tiene una mala, se ha dado una mala explicación acerca del reino de Dios. Cuando Jesús comienza a decir en este texto, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, al reino de Dios, está hablando del reino de Dios futuro. Y es que, queridos hermanos, sí existe un reino de Dios que está allá en el cielo. Es donde está la Nueva Jerusalén. Sí existe una Nueva Jerusalén. Por eso es que donde va David se le llama también la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque allá en el cielo hay una ciudad que se llama la Nueva Jerusalén. Y en esa ciudad habita Dios. ¿Sabían ustedes eso? En este momento, mientras nosotros estamos aquí, quiero que sepan que Dios está en el tercer cielo, en un lugar llamado la Nueva Jerusalén, en el cual Él está habitando. Y ahí está con sus ángeles. Ya, Jesús, para comenzar a formar la iglesia, les habla del tercer punto, el reino de Dios. Y le dice, el reino de Dios que está allá se ha acercado. Miren, estamos hablando hace casi 2000 años y se ha acercado. Yo les hago la pregunta, ¿qué ustedes creen? ¿Que ese reino debe estar dónde? Buenas, hermanas. ¿Dónde debe estar ese reino? Muy, pero muy cerca. Por eso es que cuando decimos que la venida de Cristo está a las puertas, no estamos exagerando. ¿Me están entendiendo? Entonces, el tercer punto, ¿cuál es? El tercer requisito para formar la iglesia. El reino de Dios. Entonces Jesús, escuchen, comienza a compartir la palabra a gente que estaba en tinieblas y les comienza a hablar, y acá está lo interesante, acerca del reino de Dios que estaba en el futuro. Hermanos, es que ¿saben qué? ¿Por qué les enfatizo así? Porque debes entender el mensaje. Nosotros, hermanos, no somos educados en la palabra de Dios para que prosperes en tus negocios y florezcas. Nosotros, hermanos queridos, no estamos siendo preparados para ser sanados de nuestras enfermedades y andar siempre sanitos. En realidad, hermano, la función de la iglesia es preparar, escuchen, es la misma que tuvo el Señor Jesús. Preparar a la iglesia para el reino de Dios, que un día va a descender acá a la tierra. Y un día solamente los escogidos van a habitar con el Señor para siempre. Nadie más. ¿Me están entendiendo el punto tan importante que es entender el reino de Dios? Te están preparando, hermanos, a ti para vivir con Dios por la eternidad. Para eso nos están preparando. Tal vez ahora con lo que te estoy diciendo vas a entender textos bíblicos. Por eso que dice, extranjeros y advenedizos somos aquí en la tierra. Peregrinos somos en este mundo. ¿Qué cosa está queriendo decir esa palabra? Hermanos, no te apegues mucho a este mundo porque estamos de paso. Nuestra ciudadanía está en los cielos, está allá. ¿Me están entendiendo? Ya, eso es el mensaje que le vino a dar el Señor Jesús a los judíos. El reino de Dios cada vez está cerca, pero estaba hablando de un reino de Dios futuro.
Y si ustedes me captan bien la idea, se van a dar cuenta que en todos los evangelios tú vas a encontrar que constantemente Jesús decía, porque el reino de Dios es semejante a esto, porque el reino de Dios es semejante al otro. Porque si tú, tu justicia no fuere mayor que la de los fariseos, de ninguna manera entrarás, ¿en dónde? En el reino de los cielos. ¿Me están entendiendo? O sea, hermanos queridos, ¿de qué estamos haciendo esta noche aquí? ¿Por qué tenemos que venir a la iglesia y escuchar los mensajes y prepararnos? Porque nos están preparando para vivir con Dios allá, en el futuro, en la eternidad. Y lamento decirlo, hermanos, no todos van a estar viviendo con Dios en el futuro allá. ¿Por qué, pastor, no van a estar? Porque la mayoría no están recibiendo la enseñanza. ¿Y qué tiene que ver la enseñanza, pastor? Es que es la enseñanza del Señor Jesús la que te va a ir transformando tu vida. Cada vez te vas a ir sujetando más a su palabra, a sus mandamientos, a la manera de pensar de Dios. ¿Y qué pasa? Cuando termine tu vida, tú te vas a ir a un lugar llamado el seno de Abraham o también paraíso, y cuando llegue el momento propicio vas a resucitar y vas a ir a pasar la eternidad con Dios, por la eternidad. ¿Me están entendiendo? Entonces, si están entendiendo bien, entonces quiere decir que lo que estamos haciendo aquí hoy día, por ejemplo esta noche y todas las demás noches, es una preparación para el futuro. Ese es el punto. Nos están preparando para vivir con Dios. Y entonces cada enseñanza que el pastor te está dando está destinado ¿a qué? A comenzar a modelar tu manera de pensar y comenzar a quitar de tu manera de pensar lo que está mal. Porque, hermanos, presten mucha atención a este punto. En el mundo, el mensaje del mundo, ¿cuál es? Y que, dicho sea de paso, es el mensaje del diablo, es que tú tienes que respetar la manera de pensar del otro. Pero en el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos tenemos que aprender a pensar como nuestro Padre Celestial piensa. ¿Sabían ustedes eso? ¿Por qué creen que Jesús dijo, yo soy el camino, un camino? Yo soy la verdad, una verdad. Yo soy la vida. Este es el problema real que estamos teniendo. Que hoy en día pensamos que dentro de la iglesia es una cuestión de respeto mutuo a las opiniones. Alexander Campbell, un estudioso bíblico, un erudito de las escrituras del siglo pasado, él agarró y dijo en cierta ocasión, escuchen este pedacito, él dijo en cierta ocasión, en cuestiones de opinión, o sea, cuando no estén hablando de la palabra, libertad. Sí, tú opinas y yo te tengo que respetar. Pero en cuestiones de la palabra, queridos hermanos, no, ahí no hay opiniones. Ahí debe haber un solo pensamiento. Unidad. Sino que saben qué, hermano, yo les he dicho la verdad, el mundo se ha metido dentro de la iglesia. Y hoy en día todos agarran y creen que, no, es que yo no creo que los servicios se deberían hacer así. Y yo no creo que el pastor debería mencionar a otros pastores que están mal. Y yo no creo que debería hacerse de esta manera. Y yo no creo, y todos parecen tener un gusto. No importa, hermano, lo que yo diga, lo que tú digas, lo que importa es, ¿lo enseñan las escrituras? ¿Me están entendiendo lo grave que es de lo que te estoy hablando? ¿Qué dice las escrituras?
Por eso es que, queridos hermanos, a veces tener que explicar la sana doctrina es difícil. ¿Por qué? Porque todos creen que tienen conceptos, tienen ideas. Por ejemplo, cuando predicamos acerca de Satanás, de su caída del cielo, ¿y por qué Dios no lo destruyó? Es que a mí no me parece que Dios haya hecho bien. Y hermanos, nos atrevemos a juzgar a Dios. Es que a mí no me parece que Dios hizo... Hermano, yo me he chocado con gente tan soberbia. A mí no me parece que Dios... ¿Por qué lo dejó con vida a Satanás? Lo hubiese destruido y punto. Qué soberbia, hermanos. Yo cuando veo eso, y yo le he dicho a las personas, varón, qué soberbio que eres. ¿Tú vas a corregir a Dios? Y yo ya le había explicado por qué sucedió y no me gusta. No me gusta lo que tú piensas. Hermanos, lo que está sucediendo ahorita dentro de la iglesia es terrible. ¿Me están entendiendo lo que les digo? Pastor, denos un texto que dice que un día vamos a vivir con Dios por la eternidad. Yo al principio del discipulado ya les había enseñado algo de eso. Busquen por favor en Apocalipsis, capítulo 21. Y acá vamos a poner abajo la cita bíblica. Apocalipsis capítulo 21, versículo del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo, miren las características del texto, el contexto, y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Se acabó el planeta Tierra anterior, ¿correcto? Sí, sigue ahí. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Y mira, es bien exacto el texto. Yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. ¿De dónde? De Dios. Y dice, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Continúa, hijo. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios. ¿Con quién? Y él morará con ellos. Continúa. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Todo lo que tú estás viendo ahorita aquí es un preámbulo, es una preparación. Lo que estamos haciendo en este lugar, en la iglesia, es prepararte para que un día puedas llegar a vivir en el cielo, perdón, aquí en la tierra con Dios, Dios en persona. Y como un día yo ya les había explicado, ese siempre fue el deseo de Dios. Por eso cuando crea a Adán y Eva, hay una parte que Adán y Eva ya habían pecado, pero Dios agarra y al aire del día dice que se comienza a pasear, ¿se acuerdan? ¿Por qué se comienza a pasear al aire del día? Porque eso era lo que Él quería desde el inicio, convivir con el hombre. ¿Ustedes no se han dado cuenta, queridos hermanos, lo que pasó después que Adán y Eva cayeron? Hay algunas personas que agarran y comienzan a decir a veces: ¿quién vive en el reino de las tinieblas? ¿Quién es? ¿Quién? Sí, ¿no? ¿Ustedes sabían que Dios también habita en las tinieblas? Así está escrito, en la palabra del Señor. ¿Sabían eso? Porque ha tenido que rodearse de tinieblas. A ver, le voy a dejar eso como tarea para la próxima vez. Pregúntenle al celular y el celular te va a mostrar los textos. Hay 2 o 3 que hablan de lo mismo, que Dios ha puesto su habitación rodeado de tinieblas. ¿Por qué lo ha hecho así? ¿Sabes por qué? Porque si tú tienes un encuentro personal con Dios tal como tú estás o yo estoy, seríamos fulminados. Porque Él es santo.
Ahora, si me están entendiendo bien, queridos hermanos, si me están comprendiendo bien lo que les digo, entonces, pastor, entonces si estoy entendiendo bien, el Señor Jesucristo por eso vino al mundo, para preparar al ser humano, para venir al encuentro con su Creador. Sí. Y por eso fue que murió en la cruz del Calvario. Nosotros siempre mencionamos, no, que Jesús murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Sí, pero ¿por qué tenía que perdonar nuestros pecados? Acompáñenme a otro pasaje. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 17, una promesa que a todos les encanta, una bendición. Y de ahí vamos avanzando. ¿Se acuerdan de esa promesa? Maravillosa, ¿verdad? Del modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pregunta, ¿por qué se te hicieron todas las cosas nuevas? Sigue leyendo, mira. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, el Padre. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? Dios nos reconcilió con Él mismo. ¿Te diste cuenta que no menciona el perdón de pecados? Porque el perdón de pecados era el medio. ¿Sabes para qué te perdonaron los pecados? Para que te puedas acercar a Dios con toda confianza. Porque Dios ha querido siempre habitar con nosotros. ¿Me están entendiendo? Y yo no sé si alguno se está dando cuenta, esa es la iglesia real de Cristo. Esa es la iglesia. Y ahorita les voy a dar un concepto completo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que nos salva, nos reconcilia con Dios y te dice, ahora hijito, quiero salvar a la humanidad, ¿me ayudas? Sí, Señor, voy a hacer todo lo posible. Esa es mi palabra. Yo voy a hacer hasta lo imposible para que toda la humanidad sea salva. Pastor, ¿y cómo va a ser eso? No interesa. Pero yo no tengo ya límites en mi mente porque ya entendí la verdad, la conozco. Y voy a hacer, y hermanos, y de verdad créanme, antes de venir a esta iglesia, yo estaba en mi iglesita y predicaba la palabra y yo decía, no Señor, yo voy a predicar a todo el mundo. Me trajo acá, ahora estamos saliendo en YouTube. ¿Se dan cuenta? Tú no tienes que preocuparte, Dios existe y Dios te va a abrir la puerta. Pero tú tienes que romper tus límites, tienes que romper tus estructuras. Por eso este mensaje te va a ayudar mucho a eso, a que ahora que comprendes que tú estás aquí de paso y que vamos a vivir con Dios por la eternidad allá, vas a ver que muchas de las... así es, pastor, sí. Dios no te ha salvado para que hagas un imperio aquí en la tierra. Dios te ha salvado para prepararte para vivir con Él por la eternidad allá. Esa es la realidad. Claro, ¿no? Claro. Ahora, si puedes hacer el imperio mientras estás caminando con Cristo, gloria a Dios. Porque de ahí vienen tus diezmos, ¿sí o no? Y te acuerdas del pastor Percy, ¿sí o no? Gloria a Dios. Muy bien. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Mira lo que está diciendo, otra vez lo repite, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Escuchen, recién viene a mencionar los pecados, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Otra vez repite, quiero salvar a la humanidad, ¿me ayudas a hacerlo?
Eso es la iglesia, hermanas. O sea, la iglesia es una composición de la palabra, gente como nosotros que estábamos en tinieblas y que la palabra de Dios nos comenzó a transformar nuestras vidas. ¿Y qué sucede? Que estamos esperando el reino de los cielos. Y entonces, ¿qué sucede? Nosotros, hermanos, escuchen, y ya no estoy hablando de Arca de Salvación, de mi iglesia, Ciudad de la Verdad, Monte de Santidad, no, ya estoy hablando de la iglesia en el Perú y en el mundo. Entonces nos hemos convertido ¿en qué? ¿Por qué Pedro nos llamaba que somos embajadores? ¿Qué cosa es un embajador? Ah, muy bien, un representante. Gloria a Dios, de inmediato, miren. Están atentas, me alegro eso. ¿Qué cosa es un embajador? Un representante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la iglesia de Cristo, nosotros somos representantes de ese reino futuro. ¿Me han entendido? Yo creo que con todos estos datos ya me podrías dar un concepto de qué cosa es iglesia, ¿sí o no? ¿Me podrían dar ya un concepto de qué es iglesia? ¿Ah? ¿Alguien me podría dar un concepto? Con todos los datos que te he dado. Palabra, la gente, el reino de Dios futuro. ¿Ya? Ya, ya. ¿Micro hay para que puedan hablar las hermanas? Ah, ya, acá está. ¿Quién? ¿Hermana Tefi quiere hablar? ¿O otra persona? Ahí está. Pastor, la iglesia sería de que se aprende en la iglesia todo lo que es a través de la palabra de Dios para que en lo futuro podamos nosotros predicar la palabra a través de la reconciliación, la reconciliación del hombre con Dios. Ya. ¿Algo más? ¿Qué más? Pastor, la iglesia somos nosotros, somos representantes de Dios para discipular y predicar la palabra a las gentes que están en tinieblas. Ya. Somos representantes de Dios, somos enviados por Dios como representantes, embajadores. Muy bien, muy bien. A ver, la hermana Katy, ahí todo, entre todos van a sacar un concepto ahí. Son los judíos que recibieron la palabra de Dios y ahora representan el reino de los cielos. Hermana, nosotros no somos judíos. No, pero la culpa es mía porque yo dije solamente que comenzó el Señor Jesús, ¿no? Claro, está bien, está bien. No te preocupes, no voy a ponerte 0,5, no. Muy bien. Entonces, a ver, hagamos un concepto junto. ¿Qué le parece con todos los ingredientes que he puesto? Porque falta un pedacito más y terminamos. ¿Qué es la iglesia? Es el conjunto de personas vamos a unir todo, ¿ya? Es el conjunto de personas que escuchando, ¿qué cosa escucharon? Amén, la palabra de Dios. Amén, pero no lo voy a poner porque sería muy largo, pero sí, la palabra de Dios es viva y eficaz, es que escuchando la palabra de Dios, ¿qué pasó? Creyeron. En las buenas nuevas. Creyeron en las buenas nuevas. ¿Qué buenas nuevas?
que un día el Padre iba a venir, que un día nosotros íbamos a habitar con Él por la eternidad. Las buenas nuevas completas es que este mundo tiene un creador. ¿Ya? Sí, en el futuro, ¿no es cierto? Pero la buena nueva, ¿cuál es en sí? Que este mundo, escuchen bien, tiene un creador. Y que cuando se cumplió el tiempo, el texto de Marcos capítulo 1, versículo 15, cuando se cumplió el tiempo, Jesucristo fue el representante del reino de los cielos aquí en la tierra, que vino y comenzó a enseñar a los hombres la palabra. De esos hombres a los cuales comenzó a enseñar, hubo un remanente que lo siguió. ¿De cuántos fueron? 120. ¿Ya saben dónde se encuentra la cita o quieren que se las dé? Hechos 1, versículo 15 y se pasan de ahí al 20-21, si no me equivoco. Hechos 1, verso 15, versículo 20 y 21. ¿Por qué así separado? Porque en Hechos 15 dice que habían 120 hombres que estuvieron en el aposento alto. Y en el versículo 20-21 te va a decir que estos hombres estuvieron desde el bautismo de Juan en adelante con Jesús. Así que desde el inicio, hermano, no eran 12, eran 120. Ya, y a ese remanente les comenzó a enseñar las leyes ¿de dónde? Del reino de Dios. ¿Por qué les comenzó a enseñar las leyes del reino de Dios? Porque es allá donde vas a vivir por la eternidad. ¿Me están entendiendo? Ya, esa es la iglesia. Ahí se formó la iglesia. Maravilloso, ¿verdad? ¿Y saben qué pasó? Recibieron la palabra, recibieron la enseñanza y creyeron. Y escuchen, acá vienen cosas maravillosas que no les había dicho. Por ejemplo, que Jesús de los 120 los divide en grupo de 10 y comienza a escoger a uno por uno. Y de cada 10 saca uno. Y de ahí vinieron ¿quiénes? ¿Por qué los escogió a ellos? Ya tenían una misión. ¿Por qué tenían esa misión? Ya, porque recibieron la palabra, pero falta algo ahí. Falta algo. Hubo el mandato, ahí te estás alejando. Falta un ingrediente ahí. ¿Por qué los escogió a esos 12 si habían 120? Los 120 lo habían dejado, pero escogió a 12. Interesante lo que dice la hermana Patricia, eran los mejores. ¿Ya? Claro. Estaban más atentos, interesante, buen punto. Es que, hermanos, ¿saben qué? En realidad, hermanos, no es cierto que existe una elección dedocrática. Que te escojo a ti, Flor, a ti, hermana Rosa, a ti, Tef, y a... ¿Por qué? Porque yo quiero. No. También eres escogido, ¿sabes por qué? Por las capacidades y los dones que tienes. O sea, eres escogido para algo porque tú eres eficaz, vas a ser eficaz. Claro. Igualito, ahí está, muy bien el ejemplo que está poniendo. Así como fue con la madre de Jesús. ¿Te acuerdas tú qué cosa le dice el ángel? Bendita eres entre todas las mujeres. ¿Por qué le dice bendita eres entre todas las mujeres? Yo ya les expliqué, ¿qué le quiso decir el ángel a María?
entre todas las mujeres no he hallado otra como tú. A veces nosotros creemos que Dios escoge así al azar, porque hay una parte de la Biblia que dice que lo despreciable del mundo, ¿verdad? Pero a pesar de que fue el apóstol Pablo el que dijo esas palabras, cuando tú estudias bien las Escrituras te da con la sorpresa que Pablo ni fue vil ni fue despreciable. En cuanto a la ley, irreprensible. ¡Wow! Mayor que cualquier testimonio de nosotros. Y estaba bajo la ley. Mi conciencia no me acusa. He servido a mi Dios con limpia conciencia desde mis antepasados. ¡Qué increíble, hermanos! Él no era lo vil, lo despreciable del mundo. Pero qué cosa, ustedes recuerdan cuando lo llama Pablo, qué cosa dice Dios a ese siervo Ananías, al siervo que estaba orando, y Dios le dice, ve y úngeme, ¿no? Y ponle las manos a Saulo, porque él está orando, está ayunando 3 días, y ve que un hombre llamado Ananías va y le impone la mano. ¿Qué cosa le dice Dios a Ananías? Amén, muy bien, porque instrumento útil. No dice, es despreciable, no sabe nada, pero lo voy a tener que... No, no, Dios jamás se refiere así a sus siervos y a sus siervas, jamás se va a referir a ti así. Por eso es que, hermanos, tú tienes que romper tus limitaciones. Pastor, ¿que sabe qué? A mí no me gusta el estudio. Sí, está bien, amén, aceptémoslo, no te gusta el estudio. Sí, no voy a decir que levanten la mano porque levantarían la mano varios. Pero acá está el detalle. Ese era el hombre, esa era la mujer sin Cristo. Ahora tú ya no estás en el mundo, tú estás en Cristo. Y en Cristo Jesús, hija, los estudios son primordiales. Amén, pastor. Entonces yo voy a estudiar. Eso es en el reino de los cielos. En el reino de los cielos no hay ningún inútil, no hay ningún inservible. No hay que pastor y que sabe qué, yo estoy bloqueada, sí, vengo con mucho sufrimiento de atrás del pasado, me han bloqueado. Eso es en el pasado, ahora estás en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Me están entendiendo? Nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, ahora comienza una nueva vida. ¿Saben por qué, hermanos? Porque los que van a llegar un día allá a la eternidad, ¿sabe quiénes son? Los mejores de los mejores. ¿Tú qué crees que Dios va a estar rodeado, hermano? Perdonen la expresión, de inútiles. Mira, te leo un texto. Para que te des cuenta que yo no soy el que lo digo, lo dice Dios. No entrará en ella, se está refiriendo a la Nueva Jerusalén, ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso, perdónenme que sea ahora corte y sea un poco brusco. Aquellas personas que están, no, es que mi padre me entiende, que yo soy tímida, sí, no puedo tocar, ay, ya me está doliendo, ya me duele solamente. Perdónenme, no vas a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué, pastor, no va a entrar? Porque eso era en el mundo. Y si dentro del reino de los cielos te sigues así, no vas a entrar. En el reino de los cielos tú eres ilimitada, ilimitado. El único que te puede poner trabas o límites a tu crecimiento es Dios. Y Dios te dice, yo te quiero a ti, pero al 100%. Eso es lo que te dice Dios. Todos los que van a llegar allá, 100%.
qué creen, hermano, que yo tanto les predico sobre la perfección de Cristo? Sobre que introduzcas dentro de tu mente, soy perfecta en Cristo Jesús. ¿Por qué crees que tanto introduzco? Porque allá no va a haber nada imperfecto. No, pastor, pero ¿sabe qué? Allá el Señor nos va a transformar. Si estuviste en el camino de la perfección, creciendo constantemente, no quejándote, no estando en esa actitud, ay Señor, pero es que siempre fallo, es que soy débil, Señor, es que mi dedito gordo me duele, no puedo. No, así no. Tú tienes que superarte, tú tienes que surgir, tú tienes que batallar la buena batalla de la fe. Te caíste, me levanto, sigo adelante, Señor. Cometo un error, ya no lo voy a cometer jamás. Busca la perfección en todas las áreas de tu vida. En todo lo que tengas que hacer, en todo tu camino, busca la perfección, la perfección, la perfección. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes ese pensamiento, ¿sabes qué? Cada vez tú fallas menos. Cada vez tú cometes menos errores. Cuando tú tienes ese pensamiento dentro de ti, vas a decir algo y de inmediato el Espíritu te hace recordar, pero tú dijiste, sí Señor, es cierto, no lo voy a decir entonces. O también en otra ocasión, no, yo no quiero hablar, y el Espíritu viene y te dice, recuerda que hay pecado de inacción. Hay veces en que vas a tener que hablar y hay veces que vas a tener que hablar hasta con fuerza, con violencia. Y hay tiempos en que hay que callar. ¿No se acuerdan? Eclesiastés 3. Hay tiempos para tirar piedras. Ya va a llegar nuestro tiempo también cuando nos rebelemos. Vamos a tirar piedras ahí. Pero hay tiempo, ¿para qué? Para recogerlas. Eso nosotros no hemos entendido hasta el día de hoy. Que hay veces en que tú vas a tener que detener a la gente con tus palabras. Hay veces que le vas a tener que hablar fuerte. Pero ¿sabes qué? Tú lo vas a hacer movido por el amor. ¿Por qué? Yo quiero que tú, hermano, yo quiero que tu hermana estés allá conmigo, allá. ¿Me están entendiendo? Y este mensaje, hermano, que estoy dando, segunda parte que es la iglesia, si yo lo quisiera extender, lo pudiéramos extender 3/4, 1/5 parte. ¿Por qué? Porque hay una parte que le va a tocar a los pastores. Que nosotros debemos ser el ejemplo de ustedes. Porque ¿saben qué, hermanos? Aquí en este concepto de iglesia que estamos creando, ¿saben qué? Hay una parte bien importante. Cristo, cuando vino a la tierra y comenzó a predicar el evangelio, ¿sabe qué cosa fue lo que él transmitió? No solamente un mensaje. Él transmitió su ejemplo, su vida, su testimonio. Muchos agarran y dicen, Jesús dio su vida en la cruz del Calvario. No, no en la cruz del Calvario. Él lo dio desde que nació. Santo, irreprensible. Un hombre justo. ¿Por qué comenzó su ministerio a los 30 años? Porque su padre José falleció. Ya habían tenido varios hijos con María, eran prácticamente como medios hermanos de Jesús. ¿Y qué sucede? ¿Quién los iba a criar? La costumbre judía decía, el primogénito ayuda a la madre a criar. El primogénito era el que se hacía cargo de mamá y de los hermanos. ¿Y Jesús qué hizo? Por eso fue que Jesús se volvió carpintero, cogió el trabajo de su padre. Y él comenzó a trabajar duro, le dio educación a sus hermanos, y cuando ya fueron adultos, él ya tenía 30 años, sus hermanos ya habían crecido, le dijo, ahora sí, hermanos, yo ya cumplí con mi madre, ahora les toca a ustedes. Por eso es que hay un momento que a un discípulo, cuando está predicando, él dice, ve y predica el evangelio. Señor, deja que primero vaya y entierra a mi padre. Él le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y predica el evangelio. ¿Qué le estaba diciendo? Su ejemplo, su vida. Ya les di educación a ustedes, ya muchachos, ahora sí, háganse cargo. Y perdonen que les diga esto, pero todo parece ser que lo hicieron mal. ¿Por qué?
Que alguien me diga por qué. Está en las Escrituras. Desde Mateo a Apocalipsis. Ahí está, mira, Joseph, los últimos serán los primeros, mira. Sí, porque Jesús ¿por qué Jesús le tuvo que decir desde la cruz? Está agónico y le dice a Juan, he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. ¿Por qué él se lo tuvo que dejar a un discípulo? Sus hermanos no habían hecho bien las cosas. Miren la preocupación de un hijo. Ese es el testimonio. Jesús no solamente te vino a predicar un mensaje, te vino a dar una vida, su vida. Busquen Juan 17. O no lo busquen, el pastor lo va a poner en la pantalla para que no pierdan tiempo. Juan capítulo 17, versículo 14. 16, varón, 16, pastor, por favor, perdón. Ese es 17 y 16, ese. Escuchen, miren, 3 textos. No son del mundo, está hablando de los discípulos a quienes se instruyó. Como tampoco yo soy del mundo. ¿Se dan cuenta? Ya había una separación del mundo. Ni yo ni ellos ya pertenecemos a este mundo. Saben que hay un reino futuro y a ese reino vamos. Ese es el pensamiento que ustedes se tienen que ir a sus casas hoy. Yo voy a estar allá, viviendo con Dios allá en el futuro, en su reino, para la eternidad. Sigue, hijo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra santificar es una palabra que significa apartar, para. Y si quieres el significado completo, santificar es apartar de, o sea, tiene que ver con dejar algo para. O sea, dejas algo para. En este caso, Jesús está diciendo, santifícalos en tu palabra que es la verdad. Santifícalos en tu palabra que es la verdad para Dios. O sea, apártalos para ti, Señor. Sácalos del mundo, apártalos con tu palabra para ti. Sigue el último texto y mira lo que dice. ¿Eso sigue? ¿Sí? Eran 3 nada más. ¿Cuál es? Ya. Sigamos entonces. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Sí, continúa, hijo. Y mira lo que dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Este mensaje es netamente pastoral, es del que predica. Y este mensaje tendría que ser predicado aparte, solamente lo estoy mencionando. Pero acá hay un punto importante en este texto. Y por ello yo me santifico a mí mismo. Eso está hablando, hermano, yo me santifico a mí mismo. En el original griego, ¿sabe qué cosa estaba diciendo Jesús ahí? Los verbos son más expresivos. Jesús estaba diciendo, y por ellos yo me estoy santificando. En griego, así vas a encontrarlo, yo me estoy santificando. O sea, no se había detenido en su obra. Él seguía santificándose. ¿Por qué creen que en un momento dado le dice a uno de sus discípulos, guarda tu espada, ¿no sabe que yo puedo pedir ahorita 12 legiones de ángeles y que el Padre me lo cedería? El Señor Jesús tenía para poder reaccionar, tenía para poder mandarse, tenía para librarse de todo, pero no lo hizo por amor de nosotros. ¿Me han entendido? Ya, esa es la obra. Y por ello yo me estoy santificando a mí mismo.
¿Para qué? Para que ellos también sean santificados en la verdad. Yo caigo, ustedes van a pensar que pueden caer. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Pero lo que me encanta de sus términos es, yo me santifico a mí mismo. ¿Sabían que ustedes también pueden hacer lo mismo? ¿Cómo, pastor? Eso es lo que yo he hecho. Yo he decidido el libre albedrío. ¿Por qué creen que les di tantas clases de libre albedrío a ustedes que iban a predicar? Les hablé del libre albedrío en los ángeles, les hablé del libre albedrío en Dios, les hablé del libre albedrío en el hombre. ¿Por qué tanto libre albedrío? Porque yo decido. Así como mi Padre Celestial decidió. ¿Ustedes qué creen? ¿Que Dios no puede pecar? Dios sí puede pecar. Pero Él ha decidido ser quien es. Y de ahí sale su nombre. Yo seré quien resultaré ser. O sea, yo siempre voy a... Lo que estoy diciendo ahí, en nuestra Biblia es claro, ¿no? Está, yo soy el que soy. Pero debió haber sido una traducción más probable, yo seré quien resultaré ser a futuro. Yo seré quien resultaré ser. ¿Qué cosa estaba diciendo? Yo siempre voy a ser el mismo. No puedo cambiar. ¿Saben por qué no puedo cambiar, dice Dios? Porque ya decidí. Y ese ejemplo nos ha dejado a nosotros. Que tú puedes decidir, no voy a pecar. No importa lo que pase, no importa las circunstancias. Y de ahí las circunstancias pueden venir y lo único que hago, me tiro al piso, Señor, gracias. Mi fidelidad no está en juego en esto. Y ahora ya no, esto decía antes, cuando iba creciendo, ahora he cambiado mi manera de orar. Yo agarro, levanto mi mano y le digo, Padre, soy fuerte, de frente. Ni siquiera menciono la dificultad. Yo no le entrego al Señor las dificultades. Gracias, Padre, porque en Cristo Jesús soy poderoso. No soy ningún cobarde, no tengo miedo, no tengo ningún tipo de temor a nada ni a nadie. Solamente tú, Padre Celestial, eres mi temor y tú eres mi temblor. Ni siquiera le cuento mis problemas económicos a Dios. ¿Saben por qué? Porque Él vive conmigo. ¿Tú crees que Dios no sabe tus problemas? ¿Tú crees que Dios no sabe tus circunstancias en las cuales estás? ¿Tú crees que está ignorando tus debilidades, tus tentaciones que tú tienes? ¿Tú crees que te está ignorando? Hermanos, si les estoy diciendo que la idea que deja Cristo cuando viene y forma su iglesia es que Dios va a estar contigo, te estoy diciendo que desde el inicio siempre ha querido estar con nosotros. Pero la pregunta es, ¿se lo estás permitiendo? Porque si tú estás haciendo ciertas cosas, estás bloqueando la bendición a tu vida. En cualquier área que tú menciones. Si tú eres de la persona que constantemente está repitiendo esa frase, es que pastor, no puedo. Ya, lo estás bloqueando a Dios. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? Decide que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Padre, desde ahora en adelante renuncio a esa frase, yo no puedo. Ya no va a estar en mi vocabulario, hermano. En mi vocabulario yo he sacado un montón de frases. Un montón de frases he tenido que eliminar de mi vocabulario. ¿Por qué? No permitían que Dios trabaje en mi vida. ¿Me han entendido? ¿Me han entendido? Déjalo a Dios vivir contigo. Dejen de usar frases que no deben de usar. Ya hoy día me fue mal en el negocio, pero no importa, no papito, mañana me va a ir bien. Anula esa palabra. Padre, yo gracias te doy porque confío en ti plenamente. Le cuento una historia pequeña, graciosa. Un día con mi esposa estábamos haciendo un trabajo en la casa de mi hermana, estábamos botando desmonte en mi triciclo, en mi carro, ahí en mi coche, no en mi triciclo.
Y, hermano, bastantes sacos de desmonte llevábamos allá abajo, afuera. Era el último. Ya nos habíamos despedido, ya, de acá ya nos vamos a la casa, ya. Y hermanos, en el último viaje, justo estábamos pasando acá, bajamos la bajadita, estamos entrando en esta cuadra de acá a la esquina, y hermano, de repente la llanta se sale y se va para un costado, y mi coche estaba lleno de desmonte. Se va para un costado, ¡prum!, se cae. Gracias a Dios que a ninguno, estaba solamente con Pati empujando, y gracias a Dios a ninguno de los dos no pasó nada, pero la bolsa, el coche lleno de desmonte. Entonces mi esposa agarra y dice: Percy, acá abajo hay una señora que arregla bicicletas, acá abajo, a la vuelta. Voy a ir a ver si está abierto. Yo le digo: ya no está abierto ya, pero puede ser que esté viviendo ahí, así que le voy a tocar. Ya, y se va. ¿Qué haces tú? La hora, más de las 10. Y yo agarro y comienzo a mirar la cuadra, hermano, ni un alma. Ni siquiera para decir que me ayuden, me auxilien de alguna manera. ¿Qué haces en ese momento? Estaba en medio de la pista, ahorita vino un carro, me va a hacer bulla. Bajé toda la bolsa de desmonte, la puse a un lado, como pude, porque mi Pati se había ido allá, y no regresó mi Pati. Solito moviendo el triciclo a un costado. Y yo agarré, hermano, ni siquiera me quejé, nada, ya conozco ya a Dios. Y digo: Padre, gracias por esto que ha pasado. Yo me acuerdo que fue gracioso, porque yo me acuerdo que le digo a Dios: Señor, ¿sabes qué? Tú sabes que yo creo en ti. Pero ¿sabes qué, Padre? Miren, escuchen este pedacito, es colosal. Yo le digo: Padre, pero cuando no veo ni un alma en la calle, nadie está pasando, es bien difícil que uno crea, le digo. Todas las tiendas cerradas. Señor, si pudieras darme una ayudita, le digo. Hermano, no termino de hablar y alguien me toca el hombro. Hermano, increíble, no había nadie. Y me dice: ¿qué pasó, varón? Me dice. Yo volteo: vecino, se me ha salido la llanta. Sí, eso veo, ya. No te preocupes, ahorita te voy a ayudar. ¿Y qué cosa era, hermano? Él vivía, tenía un negocio ahí donde él arregla, hace puertas y un montón de cosas. Y ya había cerrado, por eso yo dije: Señor, yo confío en ti, Padre, yo estoy bien agradecido por todo lo que me pasa, pero acá sí no veo a nadie. Le digo, una ayudita sería bueno, le digo: Señor, ¿no? Para que mi fe se fortalezca. Y el Señor me toca ya, espérate un ratito. Hermano, el varón abre su tienda y comienza a buscar no sé qué cosa. Me dijo: ya, levántalo. Pusimos un ladrillo. Y hermano, el varón antes se dedicaba a arreglar bicicletas y triciclos. Hermano, yo me quedé impresionado. Me arregló, me lo colocó, martilló todo. Recién apareció mi Pati, ya había tomado lonche, cena, desayuno, creo. Y terminó de hacerlo y le digo: varón, ¿cuánto es? Me dice: no te preocupes. ¿Y sabe qué me dice? Sigue confiando en Dios solamente, me dijo. Qué tremendo, hermanos. ¿Se dan cuenta? Sigue confiando en Dios. Eso fue lo que nos pasó esa vez. Y hermanos, desde ahí no se ha vuelto a salir la llanta. Increíble. ¿Qué es lo que te trato de decir con este ejemplo? Que depende de ti todo el acceso que tú le des a Dios en tu vida. Dios no te quiere dar solamente, ¿saben qué? No les quiere dar a ustedes, no quiere, mejor dicho, que ustedes le den una parte de tu vida. Señor, en esta parte,
Muchos agarran y dicen, no, pero en la economía no, eso es mío. No, si le vas a dar acceso a darle a Dios todas las áreas de tu vida. Ríndete a Él. Y vas a ver que Dios va a comenzar a entrar, a tallar en todas las áreas de tu vida. Y hay otros testimonios que tengo ahora recientes, sino que yo no los cuento. Para más adelante, pues hermano, para que estés... Pero hay bendiciones bien grandes que uno va recibiendo. Y de verdad, hermanos, son milagros, de verdad, milagros. Como el que conté ayer en la noche en una reunión que tuvimos. Es que ¿saben qué, queridos hermanos? Dios jamás te ha dejado solo. Pero tienes que entender un punto muy importante. Estamos aquí de paso. ¿Esto quiere decir que no debes estudiar en la universidad? ¿O esto quiere decir que debo abandonar mi trabajo y ponerme a predicar? No, no significa. Sigue trabajando, sigue estudiando, sigue forjando una profesión. Porque Dios en su misericordia está alargando el tiempo. ¿Saben por qué? Porque no quiere que nadie se pierda. Y quiere que todos escuchen ese mensaje. Tú puedes vivir conmigo por la eternidad. Quiere que todos vivan con Él por la eternidad. Lamentablemente hay mucha gente que no va a entender el mensaje. Estamos de paso, somos extranjeros y peregrinos. ¿Me están entendiendo? Esta es la verdadera iglesia de Dios. Gente es el conjunto de personas que escuchando la palabra de Dios creyeron en las buenas nuevas y comenzaron su proceso de transformación. Y comenzaron su proceso de transformación en sus vidas, preparándose para la venida de nuestro Dios Jesucristo. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Debemos tener el mismo espíritu de Dios. No quiero que nadie se pierda. Yo cuando me presento ante Dios, hermano, yo me presento por la iglesia de Jesucristo en el Perú y en el mundo. Yo me presento a favor de los millones de seres humanos que hay. Yo no sé cómo oran ustedes, pero yo oro por todos, por todo el mundo, incluso por los pecadores. Mientras tanto, voy a buscar la salvación. Escuchen, de toda la humanidad. Hasta que Él venga. Ya, este es el concepto de iglesia. Disculpen, está todo chueco, está feo. Así no escribo mayormente, sino que más alto, cuando está más alto escribo mejor. Pero como está abajo, así, está todo feo, ¿no verdad? Bueno, pero el mensaje está ahí. ¿Ya? Ya, ese es el concepto de iglesia que deben de tener. Ese es el concepto de iglesia. Es el conjunto de personas que escuchando la palabra de Dios creyeron en las buenas nuevas y comenzaron su proceso de transformación en sus vidas, preparándose para la venida de nuestro Dios. Faltó ahí. No me corrigen ustedes. De nuestro Dios Jesucristo.
Mientras tanto, voy a buscar la salvación de toda la humanidad hasta que Él venga, porque eso es lo que mi Padre Celestial hace. Escuchen, la frase que tú tienes que guardar al final es esta. Jesucristo siempre decía eso. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Y nosotros debemos acostumbrarnos, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Señor Jesucristo. ¿Me están entendiendo? Debe haber un proceso de santificación. ¿Cuánto tiempo vamos? ¿Ya se acabó? Sí, ya estamos por terminar. Les voy a leer un pedacito de las Escrituras y llegamos al fin, ¿les parece? Un pedacito nada más. Hechos, capítulo 4, versículo 5. Lo tenemos, miren lo que dice. No, todavía no. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Continúa, hijo. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros estos? Deben recordar la escena, están todas las autoridades judías y los discípulos, los apóstoles habían sido capturados, Pedro y Juan. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: escuchen, es increíble el mensaje. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Contundente su prédica. Mira, todos ahí eran hombres instruidos de escuela. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, escuchen, y sabiendo que eran hombres sin letras, sin estudios, nunca fueron a la escuela de los rabinos, y del vulgo, o sea que eran vulgares, se maravillaban. Y miren el último pedacito: y le reconocían que habían estado con Jesús. Y la parte que dice habían estado con Jesús, habían estado, en el original griego es más enfático, dice: y le reconocían que estaban, tiempo presente, como si Jesús estuviera vivo allí en medio de ellos, que estaban con Jesús. ¿Cómo se llama eso? Proceso de transformación en la vida del creyente. No hay ese proceso de transformación en nuestras vidas. Lo lamento, hermanos, no creo que entren al reino de los cielos. Pero aún tenemos tiempo. Ahora que ya sabes la verdad, el reino de los cielos se ha acercado cada vez más. Acá ha quedado una embajada del reino de los cielos. Es la iglesia, somos nosotros. No es el local, nosotros. Ya, y este reino de los cielos aquí en nosotros, los embajadores de Cristo, tenemos que estar en un proceso gradual de crecimiento constante, viéndome, examinándome, constantemente haciendo examen de introspección, cómo estoy viviendo, cómo está mi corazón. No saquen jamás, a todos ustedes les digo siempre lo mismo, no saquen tus cuentas de cómo está tu vida espiritual por tu economía, por cómo vistes, o qué casa tienes, o el carro que tienes,
o la universidad que vas, no saquen su cuenta por nada terrenal. ¿Quieres sacar tu cuenta cómo estás en tu vida espiritual? Compárate con las Escrituras. Cuando comparto la palabra, ¿hay cosas que se te vienen a tu mente que estás haciendo mal? Si hay, es Dios el que te está hablando para que te santifiques. Vamos a ponernos de pie. Dios es sumamente bueno. Dios quiere que estemos con Él en la eternidad. Eso es lo más maravilloso, hermanos. Dios desea que estemos viviendo con Él por la eternidad y quiere que toda la raza humana esté. Pero entiendan, Él es perfecto y por eso es que cuando Él te da mandamientos, sus mandamientos son perfectos. Siempre va a buscar lo mejor para ti. ¿Me han entendido? Yo por eso hace tiempo me dejé de preocupar de mí mismo y si no recibo lo que pido, yo siempre le digo, Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Saben por qué le digo ahora con toda tranquilidad y confianza? Porque sé que mi Padre es perfecto. Si yo lo necesito, me lo dará. Y si no, Él sabrá por qué no me lo está dando. Y de verdad, hermano, los milagros existen. Vamos a orar. Inclinen su rostro, cierren sus ojitos. Repitan todos esta oración conmigo, por favor, en voz alta. Padre Celestial, gracias por la enseñanza de tu palabra y por darme las fuerzas. Me has vivificado con el Espíritu Santo y con tu palabra. Soy fuerte. La palabra de Dios permanece en mí y he vencido a mi adversario. Gracias, Padre Celestial. Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Jamás me dejó solo. Se sacrificó hasta el final. No solo en la cruz, durante toda su vida. Pasó muchas tragedias, pero jamás, ni por un instante, dejó de pensar en mí, ni en mi salvación. Ten por seguro, Señor Jesús, que así como tú eres, yo soy. Señor bendito, tú te sacrificaste para que la humanidad entera pueda ser salva. Pero solamente los que creen, los que aceptan el don de la salvación, se salvarán al final. Y ten por seguro, mi Señor, que daré todo lo que esté a mi alcance para salvar al más vil pecador, como lo fui yo, Señor. Padre Celestial, te amo con toda la fuerza de mi corazón. Y claro que sí, Señor, acepto, quiero vivir contigo por la eternidad. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Todos están de acuerdo? Queremos vivir contigo, Señor. No hay nadie como tú. Eres perfecto en todos tus caminos. Haz tu obra perfecta en tu iglesia, Señor, en la iglesia de Jesucristo, en el mundo entero. Padre Celestial, no nos vamos a apartar de ti. Ahora entendemos mejor que tu palabra es el medio, el mecanismo que tú utilizas para transformar mis problemas en bendiciones, para transformar mi vida en una vida virtuosa. Señor, tú eres el Todopoderoso. No voy a dejar que tu nombre sea avergonzado por mis pecados, por mis debilidades. En el nombre de Jesucristo, tomo la decisión
firme e irrevocable de vencer todo tipo de tentación que se presente ante mí. Desde ahora en adelante, Padre, acepto tu palabra. En Cristo estoy completo. En Cristo Jesús soy perfecto. En Cristo Jesús estoy terminado. Padre bendito, gracias. Soy una obra completa tuya. Lo confieso en el nombre de Jesucristo. Porque todo lo que mi Padre dice de mí es cierto y yo lo acepto. Soy un ser poderoso, ilimitado. En el nombre de Jesús, quito la palabra de mi vocabulario. No puedo, estoy cansado. Los elimino, Señor, de mi manera de hablar. Soy fuerte. El Espíritu del Señor está sobre mí. Bendito sea tu nombre, Padre. El Espíritu Santo está conmigo como poderoso gigante. Gracias, Padre Celestial, porque no hay nada imposible para mí. Gracias, Padre, por la vida que me has dado, la familia que tengo, el trabajo que tengo, mis estudios, mis hijos, mis nietos. Gracias, Señor. Te bendigo en el nombre de Jesucristo y te entrego todo lo que soy, Señor. Es mentira que no tengo nada que darte. Tengo mucho que darte, Padre Celestial, en Cristo Jesús. Todo lo que tú me has dado, lo pongo a tu servicio. Señor bendito, soy tu mayordomo fiel. Desde ahora en adelante, tu voluntad perfecta se hará en mi vida. No haré lo que yo puedo, haré lo que debo de hacer. Gracias, Padre Celestial, porque soy varón, valiente y esforzado, un gigante de la fe. Así me hiciste tú, Señor. Gracias, Dios mío. Y sobre todas las cosas, gracias, Padre, porque jamás estoy solo. Tengo una familia en Cristo, en todo el planeta Tierra, y ellos me aman, y yo los amo a ellos. Yo los cuido a ellos, y ellos me cuidan a mí. Jamás voy a estar solo. Gracias, Padre. Te bendigo, Señor, por todos y cada una de las personas que han venido a este discipulado. Señor bendito, sean suplidas sus necesidades, les sean abiertas sus puertas y sean sanados sus cuerpos. Bendigo a mi hermana Rebeca, en el nombre de Jesucristo, sierva de Dios. Tú has sido sanada por las llagas de Cristo. Levántate y ven pronto a la iglesia a seguir ministrando la palabra de Dios. Te bendecimos, hijita. Estamos contigo. Gracias, Padre Celestial. Bendecimos a mi hermano Rafael, a Jessica y a su hija Aitana. Bendecimos, Señor bendito, a su familia, al esposo de mi hermana Rosa. Bendito y alabado sea tu nombre, roca de nuestra salvación. En el nombre de Jesucristo, el esposo de mi hermana Rosa va a ser salvo por la sangre de Jesucristo. Y dentro de poco va a venir a tu casa totalmente quebrantado y arrepentido,
porque la boca de mi Padre Celestial lo ha hablado. Gracias, Señor. Jesucristo es el único Dios verdadero, Señor de todo y de todos. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado así. Amén, amén, amén. Vamos a levantar nuestra manito y a dar 3 glorias a Dios. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.